Yo busqué el programa porque se presentó como un programa, eso implica que está escrito, que tiene objetivos, que tiene destinatarios y realmente no pude ubicar. No sé si es que no está disponible en internet o es que realmente no existe ese programa, Dante. Esa es mi primera sorpresa con relación a este plan. Y por otro lado, empecé a consultar en algunas capitales departamentales sobre el conocimiento y la puesta en práctica en estos 100 días. Tampoco encontré respuestas positivas. Escuché que el doctor Fresco en algún momento, Manuel Fresco, el psiquiatra, en algún momento mencionó que se estaba en un plan de socialización. Más que eso no encontré y al parecer, lastimosamente, este programa que se anunció con mucho énfasis no pasó de ser apenas un spot de campaña, Dante. Bueno, es lo que te decía, porque con el tema del convenio de Unión Europea ya dijeron, lo que pasa es que en realidad mentimos un poquitito porque necesitábamos. Y insisto, hoy miramos en la página web de la Senat que hacía un balance de sus actividades y obviamente plasmaba ahí algunos números, pero básicamente no había nada, al menos mencionando explícitamente este programa. Chau, Chesby. Ahora quiero pasar entonces a lo otro. ¿Qué debería hacer un gobierno que buscara cortar esta cuestión del crack que está haciendo muchísimo daño? ¿Por dónde habría que comenzar? Yo sé que ha de tener muchos tentáculos y muchas formas, pero ¿qué debería hacerse? Porque la percepción que tiene la gente y nosotros también es que si no se está haciendo mucho, tampoco se está haciendo, parece, nada, doctor. El crack es una droga que afecta a personas con un perfil específico. Son personas que muchas veces viven en periferia, son personas que están excluidas del sistema escolar, están excluidos del sistema económico y por tanto se necesita apuntalar un plan de integración social. Esto incluye un trabajo coordinado entre instituciones locales, instituciones nacionales y departamentales, de tal manera que evite que las personas caigan. Eso es lo fundamental. ¿Y cómo se evita que una persona caiga? Dando opciones de actividades en la economía lícita por un lado, pero por otro lado también con posibilidades de socialización, de integración, con posibilidades de juegos, artes marciales, danzas en barrios y comunidades que se consideren en riesgo de caer en esta problemática de salud y de seguridad que hoy implica el consumo problemático de esta droga, Dante. Entonces, debe haber un componente de prevención central y se debe encarar como una política de salud pública y se debe encarar más que nada como una forma de protección social. El ámbito de la persecución debe encararse hacia la gran criminalidad organizada, hacia aquellas personas que proveen por sobre todo, porque es la manera en que se va a luchar, por un lado, para que exista menos oferta, pero también la demanda trabajarla. Porque el problema del Chespi, como se dice, es un problema de salud mental, es un problema de seguridad, es un problema de corrupción y es un problema que desestructura y desestabiliza familias, por lo que implica vivir y convivir con una persona consumidora, Dante. ¿Qué hacemos con ese ejército de zombies que ya vemos, doctor, en algunos barrios? Nos vamos, por ejemplo, Capiatá una vez y era barrio Chespi. Y en realidad la cámara mostraba situaciones realmente dantescas. En Mariano Roque Alonso también, sobre todo porque no conocemos lo que vos decías, doctor, un trabajo integrado cuando esto debería ser tratado ya en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿Dónde tratar a las personas adictas, doctor? Varias ciudades tienen lastimosamente lo que suele llamarse Cracolandia. Esto es un problema latinoamericano en este sentido, ¿no? Y son lugares donde la gente se va y se droga, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Es con sistemas de prevención y aquí en las personas que ya cayeron
en sistemas de rehabilitación. El problema que seguimos teniendo es que esto está centralizado en Asunción. Las capitales departamentales no cuentan con sistemas de desintoxicación. Por tanto, hoy una persona consumidora de crack o el chespi vulgarmente, que viva en Pilar, que viva en San Pedro, que viva en Pedro Juan, no tiene formas de ser tratada en sus comunidades. Tienen que ir a Asunción, y en Asunción hay espacios para menos de 200, 300 personas, cuando en realidad es un problema con dimensiones nacionales. Entonces necesitamos que el gobierno invierta urgentemente para que los hospitales regionales tengan centros de desintoxicación. Necesitamos inversión económica para que profesionales de salud mental, profesionales médicos estén capacitados en el abordaje de esta problemática, porque de lo contrario, lo que vamos a ir viendo es morir a esa gente, o lo vamos a encerrar en el sistema penitenciario porque cometieron delitos y van a engrosar la lista de pasilleros o de integrantes de uno u otro clan dentro del sistema penitenciario, Dante. Si no invertimos en rehabilitación, si no invertimos en capacitación del personal de salud y de salud mental, la tendencia es que esto se agrave, que terminen en las cárceles y formen parte de ese gran engranaje de muertos vivientes que responden por comida o por tortilla o por crack a cualquier líder dentro del sistema penitenciario, Dante. Me diste pie para ir a Tacumbú, porque bien sabemos, es Vox Populi, de ahí se coordina la compra, acopio y distribución de las drogas. Las autoridades lo saben, pero hasta ahora no han intervenido. ¿Qué pasa, doctor? Tacumbú sigue estando manejado por los presos. Los presos son los que hacen guardia hoy en el sistema penitenciario en Tacumbú. No se pueden atravesar determinados portones, y esto es, ellos lo justifican. Hoy estaba hablando con algunos de ellos, dice, para que no nos roben, pero también para proteger nuestros negocios. ¿Y cuáles son los negocios? Esto que vos mencionabas, es el negocio del narcotráfico, del microtráfico, es el negocio de la venta ilegal de sustancias como alcohol dentro del sistema penitenciario, y por tanto hasta el momento no tenemos ninguna posibilidad de recuperación de esa soberanía dentro del sistema penitenciario. El director de Tacumbú, del sistema penitenciario, decía, eso es un problema de seguridad nacional, yo no puedo hablar. Pero lo preocupante es de que no vemos un plan a corto, a mediano plazo para recuperar todo el sistema penitenciario, que se agravó hoy con la muerte de Domingo Bazán en Concepción, cuando llegaba a su lugar de trabajo, una persona que hace bastante tiempo trabaja dentro del sistema penitenciario, conoce el sistema penitenciario, estaba amenazado de muerte desde 2021 y no se activaron ningún protocolo para protegerlo. Entonces, eso nos muestra que efectivamente el sistema penitenciario es una de las grandes falencias en el esquema de seguridad que tenemos antes. Lo conocí fugazmente a Bazán cuando tuvo que intervenir hace como 5 o más años, cuando hubo una fuga masiva en Pedro Juan Caballero. Lo convocaron para ser el interventor. A propósito, ¿le conoces a Jalil Rachid? ¿Crees que pueda articular un equipo para hacer frente a las grandes bandas criminales de narcotráfico y lo que tenemos a nivel local también? Nosotros sí evaluamos por los resultados. La acción de la SENAT vemos que no ha estado a la altura de los compromisos. No paró de crecer el cultivo de marihuana, no paró de crecer. Además, nos convertimos en el distribuidor principal de cocaína en América Latina, y por tanto, si analizamos retrospectivamente todo lo que se hizo, vemos que ha sido un fracaso. Y hoy tampoco vemos innovaciones dentro de la SENAT, y por tanto no hay manera de pensar de que se vayan a cambiar los resultados o vayan a cambiar los resultados. Tal vez lo que se haga es una mera contención del fenómeno, porque en términos de aumento esto no ha disminuido. Nosotros en los últimos años tuvimos una expansión del microtráfico y del consumo del crack en
que llegaron a todas las capitales departamentales, Dante. Hoy no es un problema de Asunción y el área metropolitana, es un problema de ciudades como Concepción, como Pedro Juan, como Villarrica, como Pilar, que no tenían esos problemas hace 5 años. Entonces vemos allí un error en cuanto al abordaje de la problemática. Y lo que veo en este momento es de que no hay cambio en la estrategia del abordaje. Es decir, que se van a seguir aplicando recetas que han llevado al fracaso y a la expansión del fenómeno criminal en nuestro país, Dante. Juan, te saluda Fito y te quería consultar. Yo siempre aprecio el optimismo que vos demostrás cuando hablas de los planes de acción que se tienen que seguir para, digamos, luchar contra el narcotráfico. Pero, ¿qué se puede esperar cuando los principales líderes políticos del gobierno se muestran con personas que están siendo investigadas por estar ligadas al narcotráfico y estar ligadas al crimen organizado? Personas que aparecen en la foto, que salen jugando fútbol en Burubicharoga, personas que, bueno, están dentro del primer anillo del gobierno y que están sospechadas de formar parte del crimen organizado. ¿Cómo se puede creer que van a llevar adelante un plan Ceaușescu cuando los tienen al lado a quienes supuestamente están vinculados al gran narcotráfico? Muchas veces, Fito, el optimismo ya raya la ingenuidad, ¿verdad? Pero el desafío siempre es pensar al Estado como una red como más compleja, en donde se dan contradicciones internas y donde hay actores que, a pesar de existir una corriente dominante, tratan de incidir y hacer bien las cosas. Es encontrar esa veta en donde funcionarios leales a la ley, al cumplimiento de los mandatos constitucionales, tratan de encontrar una vía de acción que tienda a la disminución de la acción del crimen organizado. Y allí es que nos cuesta mantener muchas veces el optimismo cuando se ve que seguimos en el Congreso sin tratar de controlar nuestro sistema aéreo. Seguimos en el Congreso sin posibilidades de controlar las exportaciones y cada vez más las importaciones que también ingresan drogas a nuestro país. Cuando vemos que el sistema policial sigue siendo tan corrupto y que no hay esquemas para desarticular esta corrupción institucionalizada dentro de la policía, que es una parte del problema con relación a los chespis, porque cuando se le exige a la policía que rinda 10 millones, 5 millones al mes al jefe, tiene que sacar de algún lado ese dinero. Y muchas veces el microdistribuidor, el microvendedor es una fuente de ingreso para que el policía pueda rendir lo que su jefe le pide que ponga a fin de mes. Entonces, realmente cuesta mantener este optimismo, pero insisto, encontrar en estas contradicciones dentro del Estado y de las redes de poder interna y apostar en aquellos funcionarios, en aquellas acciones que tiendan a debilitar la acción, muchas veces que pareciera hegemónica, de gente que apuesta cada vez más a la ilegalidad antes que a la legalidad. Fito. Quiero empezar a cerrar agradeciéndote, doctor, pero antes decirte que empiezan a haber voces críticas, por ejemplo, en el Congreso, por la falta de resultado, y apunta, en este caso, una senadora a un hombre clave, dice ella, en la Senat. Director de inteligencia, un tal Cristian Porfirio Amarilla. Yo no lo ubico, pero la celeste amarilla le tiene bien registrado, a ver. Y me habían pasado su legajo, tremendo legajo tenía. Él es hijo de una persona fallecida en un enfrentamiento entre narcotraficantes. Además, su tío en las mismas condiciones. También creo que el tío tenía algo que ver con narcotráfico y también había fallecido. Algo así era. Un legajo cuestionable por donde lo mires. Considerando que, según me decían en el momento, en la época, me decían que para estar en esos lugares tenían que tener un legajo impecable, lejos estaba de eso. La entonces directora me había dicho, pero igual era un funcionario esforzado. Le dije, bueno, que se siga esforzando más. Si a mí me dicen que él me escuchó, me dan los datos y luego me hacen escuchar
la grabación donde exactamente coincidía con lo que me dijeron, o sea, porque yo tenía que dudar. Esta señora que estaba en la dirección no fue capaz tampoco de cerrar esa investigación y de decirme, mira, esto es lo que pasó, acá te escucharon, quién te escuchó, no te escucharon. Dejó abierta y él siguió protegido. Habían dicho que yo le arruiné la carrera. ¿Qué le voy a arruinar? Miren dónde está. Él debe seguir escuchándome, a mí y a quien quiera. Él es el que nos estará escuchando a todos. Y claro que tiene que ser director de inteligencia, lógico. Si sabe todo lo que hago yo, si sabe todo lo que hace la oposición, si sabe todo lo que hace, Santiago Peña, Mario Audo Benítez, él le estará escuchando a todo el mundo. Corresponde que le den inteligencia. Vamos a seguir en contacto, doctor. Te envío un gran abrazo. A las órdenes, fuerte abrazo. Juan Martens, doctor en todo lo que tiene que ver con el crimen, y por eso lo convocábamos algunos minutos aquí en la jornada.